Bien. Un gusto estar siempre en el canal. Diputado, vamos hoy a hablar acerca de la Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos, pero antes de conversar sobre ese tema, quiero aprovechar su presencia para preguntarle lo siguiente. ¿Qué opina usted de lo que ha pasado en Cochabamba con respecto al caso de esta pequeñita que ha sido atacada por estos perros de raza Rottweiler? Esto se lo pregunto porque en alguna temporada ha ingresado en polémica este tema de la Ley 700. A ver, lo malo es que en estos momentos, cuando pasa ese tipo de desgracias, porque tal vez los canes no tienen el control de los dueños o a veces los crían para el tema de pelea y demás, recién aparecen ciertos activistas de animales y demás. Yo os recuerdo que había una señora que andaba metida en este tema de la ley de animales, incluso autoproclamándose que siendo la defensora de los animales y habiendo la señora Laureano, sí, habiendo hecho una ley con la diputada Brito, pero una ley de adorno que no se ha estado cumpliendo hasta el momento. Pero y ahora pareciera que la señora Laureano se siente también miembro del gobierno, porque ha desaparecido, nunca más han hablado de esa ley. Eso es lo malo, que a veces en el Congreso se sancionan leyes, pero no se cumplen. Si nosotros solamente nos vamos a alarmar cuando pase este tipo de desgracias, cuando nuestros hijos o nuestra gente querida esté en peligro de que haya animales que son... A ver, yo soy bien querendón de los animales, pero hay animales que tendrían que ser mucho más controlados, pero que lamentablemente solo nos alarmamos cuando pasa este tipo de desgracias. Han fallecido niños con estos temas, niños han quedado deformados de por vida por este tema, por este tipo de cosas, pero los activistas solo aparecen cuando pasa estas cosas, ¿no? Esto se lo pregunto porque entiendo, después de esta conclusión que usted me da, que deberían realizarse modificaciones dentro de esta normativa y que nuevamente entre todos podamos determinar cuál tendría que ser la sanción para los propietarios y también por este tipo de ataques, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Esta ley lo han hecho también hasta política. Había un lado que supuestamente era oposición y había otro lado que era el oficialismo, ahí estaba Laureano, y han hecho una ley que no es completa. Hay varios vicios todavía y vacíos en ese proyecto, en esa ley, y tendría que ser modificada, pero consensuada también con propietarios, con la gente que no quiere a los animales, con la gente que quiere a los animales, como que sea una ley donde no solamente los suelos, a ver, no solamente los dueños también sean los sancionados, ¿no? Porque a veces hemos visto que tú tal vez te agarras un perrito por mucho cariño y lo tienes y va y le lastima a un niño o a una persona y te meten a la cárcel a ti. Eso también ya te lleva a un tema de psicosis, por así decirlo, de no querer ni adoptar mascotas, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora sí, hablemos de la Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos. Yo lo veo a usted enojado. Esta mañana cuando llegamos a la entrevista, hasta impotente, con rabia, con una serie de sentimientos. Y es por esto, por lo que ha sucedido dentro de la Cámara Baja, realmente lo que ha pasado con el movimiento socialismo al momento de sancionar ha causado esta repercusión. Sí, sabes que es complicado el que la impotencia muchas veces te invada. Tú vas a ver mis intervenciones en la sesión, te lleva a tanta impotencia que les tienes que decir las cosas como son y de frente. Esta no es una ley de defensa de los derechos, es una ley de impunidad para delincuentes masistas que han sembrado zozobra en estos últimos meses en nuestro país, han creado muertos, han querido atentar incluso con la vida de muchos bolivianos, con lo que ha pasado en Sencata, han metido bala a los que han querido y demás. Y lo peor, que también es una ley para proteger a gente que ha manejado el país 14 años y que los que decían patria o muerte venceremos, y que los que decían que no tenían ningún indicio de corrupción, hoy están ocultos como ratas en una embajada. Y no puede ser, y mira lo casual, te doy detalles. El día de ayer este proyecto de ley, ahí vino la molestia. Nosotros nos tenían que haber convocado 24 horas antes con la agenda de que tendría que haberse tratado ayer. No estaba contemplada a las 3 de la tarde, cuando ya nos toman la lista y comienzan a repartirse el orden del día.
y esa ley estaba como metida de contrabando en el área de correspondencias recibidas. Correspondencia recibida de parte del Senado. Claro, todo el procedimiento legal para informarles para nada, como asambleístas. Para nada. O sea que, a ti te tienen que dar el proyecto para que tú lo estudies porque ha venido con modificaciones. Pero ahí también hay cierta disyuntiva entre los mismos masistas porque te cuento que comenzó también una discusión entre ellos porque decían, este proyecto no es el que hemos aprobado la otra vez hasta las 6 de la mañana. Ahí es donde quiero hacer una puntualización, porque la presidenta de la Cámara de Senadores, doña Eva Copa, decía, pero nosotros hemos retirado los puntos más álgidos, por el que hubo la polémica, por el que hubo todo una serie de conflictos dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿cuál sería el sentido si se han retirado aquellos artículos que realmente continúa con esta protección que ustedes han manifestado para todas aquellas personas que básicamente pertenecen al MAS? Es que sabes que en el Senado han retirado puntos que no eran constitucionales. Habían artículos que ya te decían la Constitución. O sea, no puede haber una ley que esté por encima de la Constitución. Ahora han hecho modificaciones, es verdad, han reducido bastante ese proyecto de ley. Había cosas que hablaba de la hoja de coca, por ejemplo, que no tenían nada que ver con los conflictos que ha pasado en este último. Pero hay artículos que te llevan a que quieran que, por ejemplo, el Ejecutivo cometa errores y delitos. A ver, ¿cuál es el tema del procedimiento para un proyecto de ley? Tú presentas el proyecto de ley, cuando se nota, o sea, en uno de los artículos se habla de plata, eso tiene que ir en consulta al Ejecutivo, porque el Ejecutivo que promulga la ley tiene que saber de dónde va a salir la plata. Esta ley habla de resarcimiento a las víctimas, que dice así, de lo que pasa en octubre y noviembre. Pero eso habla de remuneración y demás, pero nunca ha ido en consulta al Ejecutivo. Si hay plata o de dónde van a sacar, tenían que haber consultado al Ministerio de Economía, al Ministerio de Salud. No lo han hecho. Primer tema. Segundo, hay el artículo segundo, entiendo, donde dice que el Poder Ejecutivo coordinará con el Poder Judicial, el Ministerio Público, para liberar a los detenidos. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos quieren seguir manejando a la ley como lo hacían, llamada de un ministro, ese es el Poder Ejecutivo, llamada de un ministro, viceministro, la presidenta, y decirles, ¿sabes qué? Este tiene que salir, a este métele más adentro. Eso quieren, y eso dice esa ley, que es totalmente inconstitucional. Ahora, está ahí la ley. El MAS continúa con los 2/3 dentro de la Asamblea Legislativa. Mucho, poco, nada más bien no se puede hacer dentro de este postre. Pero ¿qué va a suceder? Ya se ha presentado una impugnación por parte del senador Ortiz. Se remite al Ejecutivo y hay un plazo máximo de 10 días para que se pueda realizar una observación. Y Eva Copa lo dijo, si no lo promulga el Ejecutivo, lo voy a hacer yo. Bueno, a ver, más allá de por eso ayer incluso varios de los diputados de oposición decíamos, es mejor que se cierre el Congreso, si vamos a tener a un momento al socialismo con los 2/3, queriendo incomodar este momento de transición y pacificación que estamos viviendo. A ver, ¿qué va a pasar? Entiendo que hoy día lo remiten al Senado. El Senado tiene que remitirlo, son las formalidades, sí, claro, al Ejecutivo en 5 días, lo puede hacer mucho más antes, tal vez lo haga hoy mismo. El Ejecutivo tiene 10 días para promulgarlo, 10 días hábiles, que la presidenta, con esos puntos que te he dicho de no haber habido consulta, ni mucho menos, la puede vetar tranquilamente. Muy bien. Pero si haces la suma de esos días, de los 10 y 5 días, se ha terminado la legislatura el 22 de enero. Se termina la gestión legislativa. No es que se termine el 31, son todos los 22 de enero. Pero más allá de eso, que doña Eva Copa quiera promulgarlo, que está en su derecho y es legal, varios diputados y senadores, más allá de la impugnación que haya presentado el senador Ortiz, que es un tema que se tiene que resolver en el Senado o en la Asamblea, estamos preparando los recursos inconstitucionales con esta ley. Y te lo adelanto, cualquier estudiante de primer año de Derecho se va a dar cuenta que esta ley es totalmente inconstitucional. Como te decía, el día de ayer, ¿por qué lo han aprobado? Era casual de que todos los diputados y diputadas en esta semana han sesionado generalmente suplentes. Otro de los detalles, varios diputados han renunciado para asumir cargos en el Ejecutivo.
nos dejaron medio vacío a los de la oposición. Y ayer tenían que posesionar a nuevos diputados. Y lo han dejado para el final de la sesión, o sea, muy reducidos. Pero estaban todos los diputados que han viajado a la Argentina a reunirse con Evo Morales. Al extremo de que ha habido cierta discusión entre ellos mismos, porque decían, no es la ley que nosotros hemos mandado al Senado, ¿por qué lo están haciendo, modificando así? Han tenido que pedir cuarto intermedio, se han ido a reunir por media hora, creo que les han debido mostrar algún video o algo de parte de Evo Morales y han venido alineados para aprobar, ¿no? Muy bien, para ir finalizando, en el supuesto caso, digamos, que ustedes presentan todas las notas, los recursos y dicen, no, este proyecto de ley es inconstitucional. Pero si a pesar de todo esto, digamos supuestamente, llegara a promulgarse por parte de Evacopa, ¿qué podría suceder? ¿Cuál ve usted que es el panorama? Porque inclusive aquellos grupos, la resistencia, decían, no, nosotros vamos a salir a marchar y no vamos a permitir que se promulgue esta ley. A ver, más allá de lo que yo te digo, en mi percepción personal, que esta ley, por más que sea promulgada y el Tribunal Constitucional tendría que fallar en favor de la inconstitucionalidad, hablemos de extremos, como tú dices, bueno, estarían beneficiando a varios delincuentes que han generado zozobras, saqueos y demás en nuestro país en los últimos conflictos. Pero creo no así al tema de algunos ministros, incluso Evo Morales, porque los delitos por los cuales ellos están juzgados han sido antes de los conflictos. Esta ley especifica los conflictos que han pasado recientemente, ¿no? Entonces, todo eso nos estamos fijando como para que no se nos vaya algún detalle y obviamente esto resulta ser estresante y molestoso. Yo creo que, mira, el estrés que tú tienes en el canal con el trabajo que tienes, no sé si aguantarías ahí adentro el escuchar cada cosa que dicen muy fuera de lugar y solamente culpar a la derecha, a los golpistas, de todo, sabiendo que estamos retomando el tema civilizado y democrático de nuestro país. Como usted decía, rescato esa palabra, impotencia muchas veces, rabia entre dimes y diretes que suceden entre los asambleístas. Lo que se busca es el bien del país, eso es cierto. Diputado, le agradezco como siempre la gentileza que tiene por acompañarnos cuando tenemos alguno de estos temas polémicos. Que le vaya muy bien. No, más bien, muchas gracias por tomarnos en cuenta. Nos ven en todo el país. Quiero agradecer a todos los que nos escriben después de cada programa, ¿no? No, muchísimas gracias. Amílcar Barral ha estado con nosotros, asambleísta, hoy debatiendo estos temas dentro de la asamblea. ¿Qué sucederá en próximos días? 7 de la mañana, 6 minutos. Gracias por acompañarnos.